¿Sabías que la escasez de gas ruso no solo sacudió las fábricas alemanas, sino que puso en jaque el equilibrio de poder en toda Europa? Cuando Alemania y sus vecinos perdieron el acceso al gas ruso tras los conflictos y sanciones, el golpe fue mucho más que económico. La energía dejó de ser solo un recurso, se transformó en un arma política capaz de desestabilizar a un continente entero. Pero el problema real no terminó ahí. La búsqueda frenética de alternativas dejó al descubierto algo más grave: grietas en la toma de decisiones, alianzas debilitadas y una sorprendente falta de reflejos políticos. Europa, que se veía fuerte e intocable, tuvo que improvisar sobre la marcha. De pronto, las reglas cambiaron. Ya no manda la acción rápida, ahora predominan la pausa, la espera y la incertidumbre. Los líderes no pueden garantizar seguridad ni precios estables. Todo se negocia, se observa, se espera y se vuelve a empezar. Cada error, cada vacilación, cuesta tiempo, dinero y credibilidad. Ignorar estos cambios es peligroso. El riesgo es claro: perder poder adquisitivo, ver cómo suben los precios y quedarse sin espacio en el nuevo orden europeo. No se trata solo de facturas más altas, sino de la capacidad de influir y prosperar en el mundo que viene. ¿Cómo llegó Europa a este punto de vulnerabilidad? La respuesta está en décadas de decisiones estratégicas y dependencias invisibles. Durante varias décadas, el gas ruso fue el motor silencioso de la economía alemana y europea. Sin provocar grandes titulares, este flujo constante de energía barata permitió que Alemania se convirtiera en el corazón industrial del continente y en la auténtica locomotora económica de la Unión Europea. El secreto de este éxito no fue solo el ingenio ni la disciplina alemana. Sobre todo, fue la posibilidad de acceder a energía asequible y predecible. El gas ruso, que llegaba cada día a través de miles de kilómetros de tuberías, lubricaba no solo las fábricas, sino también la estabilidad política y social del país. Lo sorprendente es que las primeras decisiones cruciales sobre la dependencia energética de Europa no fueron tomadas por gobiernos, sino por grandes corporaciones. Las empresas energéticas apostaron por contratos a muy largo plazo con proveedores rusos. Su lógica era la eficiencia y la rentabilidad, no la seguridad estratégica de todo un continente. Durante años, la cooperación técnica y las consultas políticas entre Europa y Rusia se consideraban normales. Ingenieros alemanes y rusos compartían un lenguaje técnico común. Ministros y altos funcionarios se reunían periódicamente para coordinar inversiones y resolver problemas. Reinaba la confianza, y la política parecía quedar en segundo plano mientras la economía avanzaba sin pausa. Pero esa normalidad se rompió de forma abrupta. Las sanciones y la ruptura con el gas ruso no fueron simplemente un golpe económico. Fueron una declaración política y simbólica. Europa eligió perder un pilar central de su ventaja competitiva, apostando por la autonomía y la unidad frente a Moscú. El costo, como pronto se vería, iba mucho más allá de las facturas de la luz o las cifras del crecimiento. Olvidar este contexto es condenarse a simplificaciones peligrosas. Si no entendemos hasta qué punto la economía europea dependía de esa energía barata y de una relación estable con Rusia, corremos el riesgo de equivocarnos en el futuro, en energía, en alianzas y hasta en la forma en que queremos vivir. El choque fue inmediato, y sus consecuencias aún se sienten en todos los rincones de Europa. Pero ¿cómo se gestó esta dependencia y, sobre todo, qué opciones reales tiene ahora el continente ante la crisis? Cuando el motor alemán se detuvo, Europa entera se dio cuenta de que no tenía un verdadero plan de respaldo. La dependencia del gas ruso era tan profunda que, al cerrarse la válvula, comenzó una carrera de supervivencia sin reglas claras ni garantías. La urgencia por encontrar alternativas fue inmediata, pero la realidad resultó mucho más dura y costosa de lo previsto. El gas licuado de Estados Unidos y el proveniente de Noruega parecían soluciones prometedoras, pero su disponibilidad, precio y logística presentaron obstáculos casi imposibles de sortear en el corto plazo.
Cada nuevo contrato era significativamente más caro y menos fiable que los antiguos acuerdos con Moscú. La ausencia de una alternativa sólida disparó la incertidumbre en los mercados energéticos. Los precios de la electricidad y la calefacción alcanzaron niveles nunca vistos, afectando tanto a la industria como a los hogares europeos. Hacer planes a largo plazo se volvió un acto casi temerario, y el miedo a lo que traería el siguiente invierno se instaló en la vida cotidiana de millones de personas. Alemania, el corazón industrial de Europa, empezó a perder su posición de liderazgo a toda velocidad. Los costes energéticos disparados lastraron la competitividad de sus empresas y pusieron en riesgo la estabilidad del empleo y la capacidad de innovación. Industrias estratégicas comenzaron a amenazar con irse del país, desatando una alarma social inédita desde la posguerra. Mientras tanto, Rusia no se quedó de brazos cruzados. Diversificó hábilmente sus clientes hacia Asia y otras regiones, adaptando su infraestructura y firmando nuevos acuerdos, sobre todo con China y la India. Moscú aprovechó la crisis europea para reorientar su política exterior y reforzar sus lazos fuera de Occidente, convirtiendo la adversidad en oportunidad. En Europa, el pragmatismo desplazó rápidamente a la retórica. Los grandes discursos dieron paso a negociaciones discretas y a decisiones incómodas. Se buscó cualquier solución para sobrevivir al próximo invierno, aunque fuera improvisada y costosa. Sin embargo, todos sabían que la solución real aún estaba lejos y que los riesgos seguían creciendo. Apostar por parches puede costar decenas de miles de millones de euros, destruir empleos de calidad y poner en entredicho la cohesión europea. El precio de la inseguridad energética no se mide solo en dinero, también erosiona la confianza, alimenta tensiones sociales y amenaza el papel de Europa en el mundo. ¿Y ahora qué camino tomará Europa? Analicemos las rutas posibles y sus consecuencias inmediatas y a largo plazo. Las decisiones que se tomen hoy marcarán el destino de Europa durante generaciones. Veamos qué opciones reales tiene sobre la mesa y cuáles son sus riesgos ocultos. Europa se encuentra al borde de un abismo. Debe reinventar su sistema energético o resignarse a la irrelevancia. El destino del continente pende de decisiones tomadas bajo la presión de un mundo en transformación vertiginosa. Tras perder el suministro de gas ruso, Europa acelera la búsqueda de alternativas. La diversificación energética se ha convertido en una prioridad absoluta. Se anuncian inversiones históricas en energías renovables y se firman acuerdos con proveedores de gas natural, licuado desde lugares tan lejanos como Qatar y Estados Unidos. Incluso el hidrógeno verde entra en escena, presentado como la gran promesa para el futuro. Pero ninguna solución es inmediata ni sencilla. La eficiencia energética y la modernización de infraestructuras se han transformado en una carrera contrarreloj. Cada kilovatio ahorrado es vital. Sin embargo, los costos para hogares y empresas se mantienen elevados y la competencia global no concede tregua. Alemania, tradicional motor económico europeo, muestra signos de agotamiento. Su industria, dependiente durante décadas de energía asequible, enfrenta el riesgo real de desindustrialización. Grandes empresas consideran trasladarse, mientras el desempleo y la incertidumbre crecen en el corazón de Europa. Rusia, por su parte, ha reorientado sus exportaciones hacia Asia y otros mercados emergentes. Ya no depende de Europa como antes, lo que limita las opciones europeas en futuras negociaciones. Moscú observa con frialdad mientras nuevos gasoductos y contratos fortalecen sus vínculos con China, la India y Turquía. La pérdida de competitividad europea amenaza con erosionar su influencia global y el modelo de bienestar construido durante décadas. Si el continente no encuentra soluciones rápidas y eficaces, podría enfrentarse a una década entera de estancamiento económico y fragmentación política. La gran incógnita es si la Unión Europea logrará responder de manera unida. Esta crisis pone a prueba tanto su cohesión interna como sus aspiraciones de liderazgo mundial. ¿Será capaz Europa de reconstruirse en medio de la tormenta geopolítica y energética?
Las decisiones que se tomen ahora definirán la prosperidad y la seguridad de las generaciones venideras. Cada retraso, cada vacilación, puede costar millones en empleo, bienestar y estabilidad. Pero esta encrucijada no solo afecta a los gobiernos. Las familias y las empresas europeas ya sienten el impacto en su vida diaria, obligadas a adaptarse a una nueva realidad. Aunque la crisis energética parezca un asunto lejano, de gobiernos y grandes empresas, en realidad ya está tocando tu puerta. Cada subida en la factura de la luz o en el precio del combustible convierte esa crisis global en un problema personal y cotidiano. Lo que ocurre en Europa, y especialmente en Alemania tras la ruptura con el gas ruso, impacta tu bolsillo y tu futuro mucho más de lo que imaginas. Comprender el nuevo panorama energético te da una ventaja clave. Saber de dónde viene la energía, quién la controla y cómo se fija su precio te permite anticipar subidas de costos y prepararte frente a la incertidumbre laboral. Si puedes leer las señales del mercado energético, tienes herramientas para proteger tu economía familiar y tomar mejores decisiones. Pero no eres un simple espectador. Como consumidor y ciudadano, tus decisiones pesan. Elegir energías limpias, exigir transparencia y apoyar políticas que impulsen las renovables son acciones concretas. Cada compra, cada voto, puede presionar para que haya cambios que beneficien a toda la sociedad y hagan que Europa dependa menos de fuentes inestables. En este contexto, la resiliencia personal y comunitaria es más importante que nunca. Vivimos en una época volátil, donde el suministro energético puede verse afectado por conflictos, sanciones o simples movimientos del mercado. Prepararte significa buscar alternativas, desde mejorar el aislamiento de tu vivienda hasta organizarte con vecinos para compartir recursos energéticos. Reducir tu dependencia de la energía costosa es posible. Empieza por conocer tu consumo real y busca maneras de recortarlo. Cambiar a bombillas de bajo consumo, optimizar el uso de electrodomésticos y evitar el derroche. Si puedes, invierte en renovables, aunque sea a pequeña escala. El transporte también cuenta. Caminar, usar bicicleta o transporte público ahorra energía y protege tu bolsillo. Ignorar estos cambios es renunciar a tu poder de decisión y arriesgar tu calidad de vida. No adaptarse puede traducirse en perder dinero, reducir tu margen de maniobra o quedar rezagado frente a los nuevos retos energéticos. La crisis no espera a que estés listo. El momento de actuar es ahora. Entonces, ¿cuál es el paso esencial que no puedes dejar pasar en esta nueva era energética? La respuesta puede ser la diferencia entre quedarte atrás o tomar el control de tu futuro. El futuro energético de Europa ya se está escribiendo, y tus acciones pueden inclinar la balanza. Ahora, veamos cómo se están adaptando individuos y comunidades en este nuevo panorama. La próxima vez que mires el monto en tu recibo de luz, pregúntate, ¿estás preparado para la nueva Europa energética? La energía ya no es solo una cifra ni un tema lejano que se discute en Bruselas. Ahora es la fuerza silenciosa que define si puedes mantener tu hogar cálido, si tu empresa sobrevive o si Europa sigue compitiendo en el escenario global. En los últimos 2 años, hemos comprobado que una crisis energética puede trastocarlo todo. Tras décadas de depender del gas ruso barato, Alemania, y con ella toda Europa, tuvo que reinventar su manera de producir, comerciar y gobernar. Las reglas conocidas dejaron de funcionar. Lo que era seguro, como los contratos a largo plazo, hoy se ha vuelto volatilidad, presión política y decisiones que pueden definir la vida o la muerte de miles de empleos. La ruptura con Rusia dejó al descubierto todas nuestras dependencias. Alemania, motor de Europa, se vio forzada a tomar medidas impensables, buscar gas donde no lo había, pagar precios nunca vistos y renunciar a su papel de líder económico predecible. Rusia, por su parte, no esperó y tendió lazos hacia China, Turquía o la India. El tablero global cambió y por primera vez en mucho tiempo, Europa perdió el control total. Lo que viviste como inflación, subidas de precios y temor a apagones fue el eco de una guerra silenciosa. La batalla por la energía.
En esta nueva gramática política, cada molécula de gas es un argumento en una negociación donde ya no gana el más grande, sino el más rápido, el más inteligente y el que mejor se adapta. Saber cómo se mueven estos hilos puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse atrás. Porque esto no es solo asunto de burócratas en Bruselas ni de ejecutivos en Frankfurt. Es tu bolsillo, tu empleo y tu futuro. Ignorar cómo la energía atraviesa cada decisión te pone en riesgo de perder oportunidades y quedarte fuera de las grandes decisiones del momento. Sin embargo, la crisis también es una puerta. Europa, obligada a cambiar, ha impulsado la innovación, las energías renovables y nuevos acuerdos internacionales. El reto es enorme, pero quien se adelante y entienda este nuevo orden energético tendrá ventajas decisivas en los años venideros. Así que la próxima vez que escuches sobre el precio de la electricidad, el gas o el petróleo, no lo tomes como un dato más. Es una señal de hacia dónde se mueve el mundo y de lo que necesitas aprender para no quedarte rezagado. La energía ya no es solo un servicio. Es el campo de batalla donde se define tu calidad de vida y el futuro de todo un continente. Ahora, profundicemos aún más en cómo esta crisis energética se conecta con otros momentos cruciales de la historia europea y mundial, y qué pasos concretos puedes dar para no solo sobrevivir, sino prosperar en este nuevo escenario. Pensemos, por ejemplo, en el embargo petrolero de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo en los años 70. En aquel entonces, varios países europeos y Estados Unidos sufrieron graves restricciones de suministro. Las colas en las gasolineras, la inflación desbocada y la recesión económica recordaron a todos que la energía no es un lujo, sino la base de la vida moderna. Aquella crisis obligó a los países afectados a impulsar políticas de eficiencia, a buscar nuevas fuentes de energía y a diversificar sus proveedores, lecciones que hoy vuelven a ser relevantes. Del mismo modo, la dependencia europea del gas ruso tiene paralelos históricos con la dependencia del carbón en la Inglaterra del siglo XIX. Cuando el carbón escaseaba o subía de precio, todo el aparato industrial y social temblaba. Aprender de esos momentos es clave para comprender la urgencia de diversificar ahora. Un ejemplo concreto de adaptación lo encontramos en Dinamarca. Tras la crisis del petróleo de los años 70, el país apostó por la energía eólica y la eficiencia energética. Hoy, Dinamarca es líder mundial en energías renovables y su economía es mucho menos vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales. ¿Podrá Alemania o la Unión Europea seguir ese modelo? No será fácil, pero sí posible con visión y compromiso. En la práctica, cualquier persona puede tomar medidas para blindarse ante la volatilidad energética. Imagina una familia que decide invertir en paneles solares para reducir su dependencia del suministro externo. Aunque el desembolso inicial sea elevado, a largo plazo ahorran en la factura y ganan autonomía. Otra familia puede optar por mejorar el aislamiento térmico de su hogar, reduciendo así la necesidad de calefacción. A nivel comunitario, algunos barrios en ciudades como Hamburgo, Ámsterdam o Copenhague han creado cooperativas energéticas. Estas organizaciones permiten a los vecinos producir y gestionar su propia energía, compartiendo los beneficios y reduciendo la exposición a precios internacionales. En el plano empresarial, miles de pequeñas y medianas empresas están cambiando su matriz energética, instalando sistemas de cogeneración o apostando por contratos de energía verde a largo plazo. Así, no solo reducen sus costos, sino que también refuerzan su imagen frente a clientes y socios cada vez más exigentes en materia de sostenibilidad. Hoy, la digitalización ofrece nuevas oportunidades. Hay aplicaciones móviles que ayudan a monitorizar el consumo energético en tiempo real y a identificar fugas o excesos. Plataformas de comparación de tarifas permiten encontrar la opción más económica y verde. Incluso existen bancos que financian proyectos de eficiencia energética con condiciones preferentes. Para las nuevas generaciones, la crisis energética es también una llamada a repensar carreras y habilidades. Profesiones vinculadas a la transición energética, como ingenieros en energías renovables,
técnicos en eficiencia o expertos en almacenamiento de energía, tendrán una demanda creciente en los próximos años. Prepararse para estos empleos es una forma concreta de aprovechar el cambio. El sector público juega un rol fundamental. Los gobiernos pueden establecer marcos normativos que incentiven la eficiencia, penalicen el derroche y favorezcan la inversión en tecnologías limpias. Ejemplos como el Pacto Verde Europeo muestran que es posible combinar crecimiento económico con reducción de emisiones, aunque el camino esté lleno de obstáculos políticos y resistencias sectoriales. No debemos olvidar el papel de la educación. Incluir la alfabetización energética en los programas escolares puede preparar a los ciudadanos del mañana para comprender los retos y oportunidades de la nueva era. Talleres sobre ahorro energético, campañas de sensibilización y formación en oficios verdes son pasos prácticos que pueden impulsar el cambio a nivel social. En las ciudades, la movilidad sostenible es otro frente crucial. Apostar por el transporte público, la bicicleta o los vehículos eléctricos no solo reduce la demanda de combustibles fósiles, sino que mejora la calidad del aire y la salud pública. Grandes urbes como París o Barcelona ya han trazado zonas de bajas emisiones y ampliado redes de metro y tranvía como respuesta directa a la crisis energética. Europa enfrenta una década decisiva. Si no logra reinventarse, corre el riesgo de quedar rezagada frente a potencias como China o Estados Unidos, que ya están invirtiendo miles de millones de euros en renovables, almacenamiento de energía y redes inteligentes. La competencia será feroz y la ventana para reaccionar, limitada. En este contexto, cada pequeño paso cuenta. Reducir unos pocos grados la calefacción, elegir electrodomésticos eficientes o participar en iniciativas comunitarias suma. No se trata de buscar soluciones mágicas, sino de combinar esfuerzos individuales, empresariales y políticos para crear una Europa más fuerte y menos dependiente. La resiliencia energética no es solo cuestión de tecnología, sino de mentalidad. Hay que estar dispuestos a cambiar hábitos, aceptar inversiones iniciales y exigir transparencia a las autoridades. Solo así se podrá navegar la tempestad geopolítica y salir reforzados. Para cerrar, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo llegó Europa a este punto y qué puede hacer cada uno para no quedarse atrás? La respuesta es compleja, pero clara. Europa apostó durante décadas por la eficiencia y la rentabilidad a corto plazo, olvidando la importancia de la seguridad energética. Ahora, el desafío es reconstruir el sistema sobre bases más sólidas, diversificadas y sostenibles. Ya sea mejorando el aislamiento de tu casa, participando en una cooperativa energética o formándote en competencias verdes, las opciones están ahí. Elige no ser un espectador, sino un protagonista de la transición. En definitiva, la crisis del gas ruso es solo el último capítulo de una larga historia de dependencia y adaptación. Como en cada gran transformación, los que actúan con decisión y visión saldrán fortalecidos. El futuro de Europa, y el tuyo, se juega hoy en cada decisión cotidiana sobre energía. Así que la próxima vez que enciendas una luz, ajustes la calefacción o votes en unas elecciones, recuerda, estás participando en la batalla silenciosa que definirá la prosperidad y la libertad de las próximas generaciones. Elige bien, porque el futuro energético de Europa, y el tuyo, depende de cada una de esas acciones.